Continuamos, estamos en la tertulia de este lunes 22 de mayo del año 2023. Nos acompañan acá en estudios Mariela de Marco, Miguel Brechner, Santiago Soto y a distancia Diego Irazábal. Segundo tema, quizás menos ligado a la coyuntura o con un disparador en la coyuntura, pero una reflexión un poco más general. Pregunto, ¿los políticos uruguayos, los gobernantes uruguayos, gestionan bien el riesgo? Esta es una idea que proponía ayer Miguel, ayer cuando discutíamos, preparábamos el temario, el menú de la tertulia de hoy. Miguel colocaba esta interrogante a raíz de la crisis con el abastecimiento de agua en la zona metropolitana, pero buceando o tratando de que consideráramos también otros ejemplos. A ver, desarrollala mejor, Miguel. Claro, o sea, no quiero entrar en la discusión del agua, que ya de por sí es, digamos, muy complicada, pero quiero entrar en la discusión de cómo el tema del riesgo es tan mal manejado en Uruguay a nivel político, o cómo de alguna manera ciertos gobernantes que tienen mucho poder sobre toma de decisiones bloquean las decisiones técnicas que hace que haya que tomar riesgos. Y cito algunos casos para un lado y cito otros casos para el otro. O sea, lo del agua es inentendible desde el punto de vista de manejo de riesgo. Ya no hablo hace 2 años atrás, hace 3 años atrás, hace 10 años atrás. Hablo hace 6 meses. O sea, y no es un tema de echarle la culpa a las comunicaciones. Todo lo que están haciendo las apuradas ahora se podía haber hecho probablemente desde el punto de vista técnico hace 6, 8 meses atrás. O sea, ¿y por qué no se hace? Y cito otro ejemplo que para mí es patético, que es el tema de la vacuna. Acá no hay COVID, no tenemos COVID, viene Pfizer, viene Johnson & Johnson y a ambos le decimos que no. Y después, claro, después se actuó bien, pero ¿cómo es posible que? Porque no iba a haber COVID. O sea, por plata. ¿De qué no estás hablando ahí? Del primer no, que el Ministerio de Salud Pública le dice tanto a Pfizer como a Johnson & Johnson, que no necesitamos vacunas, porque estábamos bien. No había ninguna manera de pensar que está bien que somos diferentes, campeones del mundo y todo eso, pero no había ninguna manera de pensar que no iba a llegar. De que no iba a llegar. Ah, claro, a ver, estoy tratando de reconstruir, ir hacia atrás en el tiempo. Tú estás hablando de noviembre de decisiones que se tomaron en noviembre de 2020. ¿Sí? 2019, ¿no? 2020, perdón. Noviembre de 2020, cuando todavía le íbamos llevando bien, íbamos llevando relativamente bien la como pandemia. Llevábamos relativamente bien el agua, que llovió 3 días y se acabó el pedido de que ahorremos agua. O sea, como llevamos, o sea, y te lo cito del otro lado, cuando la interconexión eléctrica con Brasil, que costó mucho dinero, el senador Alfie fue el primero en criticarla, que no era necesaria, y por suerte se hizo. Entonces yo, digamos, porque y puedo citarte una cantidad de otros ejemplos de cosas que se hicieron bien, o sea, la regasificadora se quiso hacer y salió mal, pero era una decisión de energía, así como la central térmica de Punta del Tigre, ciclo combinado, mucha gente criticó para qué la necesitamos, o critica uno hoy cuánto estamos pagando por esta energía o por la otra energía. En la vida hay que tomar riesgos. Pero está citando todos ejemplos en los cuales la izquierda o el gobierno de izquierda tomó sí riesgos. No, pero se equivocó. Te estoy citando cómo se equivocó con la regasificadora. Tomó un riesgo y se equivocó. Pero tomó riesgos. O sea, yo te puedo citar casos de que no se hicieron cosas. El cable submarino, cuando se lo ofrecieron a Antel y dijo que no, y después hubo que hacerlo nosotros. Y la gente no sabe que en la época del cruce de los puentes, ¿saben por dónde pasaba el cable de fibra óptica que nos conectaba con el mundo? Por los puentes. Por suerte los argentinos no sabían. Entonces el tema del manejo de riesgo... ¿Y quién dijo que no al ofrecimiento del primer cableado? En aquel momento el directorio de Antel, no sé si quién era el que estaba, si Tabareviera, era en el año... O sea... no sé quién estaba en macroeconomía, no sé quién decidió que no, pero se decidió que no. Yo a lo que voy es que hay una cantidad de decisiones que se toman rápidamente por el no. Digamos, en el caso del agua es muy claro, hacer Casupá implicaba un déficit fiscal y por eso el Ministerio de Economía va tirando la pelota para adelante. Acá está el economista que
Y mientras que hacer otros proyectos que no implican déficit fiscal, aunque cuesten el doble, son los que... O el quíntuple. Son los que llaman... Pero lo que yo digo es cómo es posible que decisiones que son obvias técnicamente no se toman. ¿Quién quiere seguir con esta inquietud, con esta propuesta de Miguel? ¿Diego? ¿Mariela? Yo creo que... ¿Mariela? Que justamente me parece que donde falla Uruguay es en establecer la obviedad técnica. Es decir, a mí me parece que hay un matrimonio mal avenido, por decirlo así, por no hablar de divorcio, entre quienes toman las decisiones políticas de gobierno y el saber científico que se construye y mucho en este país. Es decir, ahora está pasando con el proyecto Neptuno. Por un lado, el gobierno avanza en ese tema, por otro lado, hay científicos que con mucho fundamento, según lo que yo he leído, están diciendo, por ahí no. Por un lado, hay gente que dice, sí, precisamos otra fuente de agua potable para la población, no pueden tener una sola, decía un ingeniero israelí hace poco en televisión, experto en estos temas. Pero por otro lado dicen, bueno, sí, pero el Río de la Plata está súper contaminado, tenemos el tema de la salinidad, que además es más grave cuando no llueve en la cuenca del Río de la Plata, que es cuando teóricamente vamos a usar esa fuente. O sea, hay mucho saber científico y uno no ve que ese saber llegue a los lugares de poder o sea considerado ahí. La gran excepción que demuestra que se puede funcionar bien entre gobierno y ciencia, entre Estado y ciencia, fue el GACH, que creo que fue una experiencia exitosísima. La verdad, un acierto impresionante, creo que nos dio una confianza enorme a los ciudadanos. Es decir, no era lo mismo escuchar al ministro, más allá de que también ese ministro tenía una aprobación pública bien importante, pero era muy tranquilizador para todos nosotros escuchar a los responsables del GACH. Y eso no está pasando en otras cuestiones, donde además hay dinero público. Es decir, lo de la regasificadora no es un error, es un horror. Que ese dinero se haya tirado de esa manera es un horror, porque mientras tanto falta en otra cantidad de cosas. Entonces, me parece que yo le exijo más calidad técnica al gobierno y al Estado, y sobre todo porque este país produce conocimiento técnico que por lo menos a mí me merece mucho respeto. Sigo con Diego ahora y después vamos a Santiago. Muy bien. Buen día, Emiliano, que no te vea. ¿Cómo te va, Diego? No nos habíamos No, a ver, esto me hace acordar cuando unos años yo era director de desarrollo acá y tenía una colega, directora de desarrollo en San José, Mercedes Antía. Hace varios años me llama un día, me acuerdo, y me dice, era cuando las intendencias estaban armando los presupuestos. Entonces intercambiábamos información y me dice Mercedes, che, Diego, tenemos que presupuestar el cambio climático. Y yo digo, ¿y de qué me está hablando? Presupuestar el cambio climático. Si los presupuestos se suelen hacer en función de antecedentes y no de riesgos y necesidades para adelante, lamentablemente. Y además todavía estábamos en esa lógica de los presupuestos participativos, que ibas a los barrios y hablabas con la gente qué se necesitaba, y al director de desarrollo, si llegamos a decir que queríamos presupuestar el cambio climático, no me tiraban una silla porque la gente era respetuosa, pero la gente lo que te decía es, dame trabajo, dame soluciones, dame que presupuestar el cambio climático. Pero bueno, después vemos que cuando pasa lo que pasa con las lluvias o con determinados eventos climáticos extremos, nos acordamos de que es culpa del cambio climático, que tal vez no lo presupuestamos o no nos anticipamos a ese hecho. Porque en Uruguay hay una cultura política y tradiciones de comportamiento político que no favorecen para nada el anticiparse, la mirada de largo plazo, el asumir riesgos, ¿no? Eso es clarísimo. Yo creo que el político gestiona el riesgo o no. El político lo gestiona, al político lo gobiernan las circunstancias. El político es hijo de la urgencia, de las circunstancias. Bueno, decía Ortega y Gasset, ¿no? Se vive siempre en una circunstancia que es única e ineludible, ¿no? Y que es en definitiva la que marca lo que hay que hacer. Y el político está bajo esa tensión todo el tiempo, y de las urgencias y de los problemas que la gente reclama. El déficit, o sea, el déficit que más le preocupa al político es el déficit
político. El déficit es decir, la diferencia entre lo que se promete y lo que se logra responder, lo que se logra concretar, porque ahí es donde la confianza de la gente y la credibilidad de la gente va decayendo cuando hay una diferencia entre los compromisos y las realizaciones. Entonces, no hay espacio en la agenda pública, lamentablemente, y eso pasa en la política a nivel local, municipal, como te digo, en las intendencias ni que hablar, y también en la política de las grandes ligas. Yo siempre he sido muy crítico de antes y ahora. Lo de antes, fui diputado suplente en unos periodos anteriores y lo veía cuando gobernaba el Frente Amplio y lo veo ahora. O sea, la crítica va para los dos lados. El 90% de los pedidos de informe en este país son para ver en qué le podemos pegar y dónde hay un error y un problema. Y ¿quién pide informes para ver qué se está haciendo para adelantarnos y anticiparnos con cierta política de riesgo? Nadie. El político está desenfocado, no está mirando eso. Los pedidos de informe, o sea, en los países desarrollados, la información pública, la data pública, se usa para innovar, para ser creativos en algún proceso, para mejorar alguna cuestión. Acá la información pública la pedimos para ver con qué le puedo pegar al otro. Entonces, vuelvo a decir, creo que es una cultura política de tradición de comportamiento que también el ciudadano no exige que su político se ocupe de los riesgos. Porque acá nos criamos, en la escuela nos dijeron que somos un país suavemente ondulado, que no tenemos mayores problemas y que somos muy ilustrados y valientes. En otros países, desde chiquitos ya les están educando sobre desastres naturales, sobre mitigación, sobre adaptarse a ciertas catástrofes. No es nuestro caso. Entonces, yo creo que hay una gran cuestión política y cultural de fondo en este tema, y me preocupa que la gente no prioriza estas cosas. Y el político, vamos a decir la verdad, el político va en función de lo que la gente reclama y premia. Ahí está la virtud del líder, del verdadero líder, que es capaz de ver más allá de la curva y anticiparse, ¿no? Tengo cantidad de mensajes que han ido llegando desde la audiencia. Por ejemplo, excelente propuesta de reflexión. Dice, agrego un tema distinto pero vinculado. ¿Cuánto aprovechamos las crisis vividas para aprender y cambiar trayectorias para adelante, ¿no? ¿Cuántas veces ocurre que nos pegamos un bruto golpe, nos pegamos un tremendo palo y sin embargo no aprendemos, ¿no? Y no aprovechamos las circunstancias para, a efectos del futuro, corregir, ¿no? Beatriz, por su lado, dice, en el caso de la crisis del agua, no había un plan de redundancia. En general, dice, no hay planes de redundancia para nada en Uruguay. Siempre se sale a intentar resolver las disrupciones cuando es tarde. Habría que aclarar este término de la redundancia, Miguel. Bueno, yo vengo del mundo de la computación. No hay forma de un centro de cómputo importante que no sea redundante. En una época pasábamos cable de fibra óptica por abajo de la calle para tener un computador enfrente al local, en un local alquilado, solo como redundante por seguridad. Respaldo, digamos, ¿no? Es el respaldo, sí. el plan B. Sí, de hecho, UTE tiene hoy, por ejemplo, en cartera uno de los planes más importantes para la redundancia eléctrica, digamos, que es el cierre del anillo, un proyecto de largo plazo que UTE ha manejado en general con buen criterio. Pero si me permitís, Emiliano, no sé si querías leer algún otro mensaje de la audiencia. Tengo más, pero dale. Yo creo que un paso previo a nuestros problemas con el riesgo es nuestro problema con el largo plazo. Ajá. Me haces acordar al contador Ricardo Pascale, ¿no? Hay una frase célebre de él de hace pocos días en el conversatorio que organizó ACDE. El Uruguay está peleado con el futuro. Está peleado con el futuro. Mirá, no leí la entrevista. Hoy vi que también lo entrevistó La Diaria y todavía no tuve la oportunidad de leerlo. Me lo dejé para leerlo con tiempo después. Pero, a ver, en términos económicos, la inversión es el principal vehículo con el cual uno se conecta con el futuro, de alguna manera. Y Uruguay, si bien ha avanzado en varias áreas, y no quiero desmerecer que hemos hecho esfuerzos y se han hecho en todos los periodos, en algunas áreas más, en otras menos, pero si uno mira la organización de la inversión en el Uruguay, digamos, Uruguay no tiene, por ejemplo, una cartera de proyectos prioritarios en inversión. O sea, uno tiene la inversión pública,
en la administración central, muy obviamente influenciada por la inversión que hace el Ministerio de Transporte, tiene las inversiones de las empresas públicas, y en general ningún gobierno ha logrado plantear un conjunto de inversiones ordenadas en torno a sus montos, sus prioridades, sus informes técnicos, que globalmente uno pueda priorizarlas de alguna manera para ir avanzando. Y no es algo que no exista en otros países, incluso en países con niveles de desarrollo bastante más bajos que el Uruguay. Uno va, Colombia tiene su agenda de inversión y sobre eso tiene una cartera de proyectos prioritarios sobre cada uno de los temas. Obviamente esto no resuelve, no es la panacea, pero Uruguay realmente hoy por hoy yo creo que tiene un problema institucional en cómo ordena sus proyectos de inversión, y en particular en eso digamos, la institucionalidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene un rol para jugar, que si solamente se concentra en el corto plazo, eso no lo va a poder lograr. Y por otro lado, vinculado a las empresas públicas en particular, tiene otro problema institucional, que es que considera las empresas públicas dentro del déficit fiscal y a las inversiones dentro de la cobertura del déficit fiscal. Eso es un disparate, eso no se superó en la mayor parte del mundo. Para eso las empresas tienen que ser más empresas y menos bajo el control político. Otra discusión para tener, que tenemos que tener, digamos, Uruguay avanzó mucho con sus empresas públicas como las tiene en la actualidad, tiene niveles de cobertura, realmente no, yo creo que el saldo neto es muy positivo, pero también quedan reformas pendientes. El saldo contable no. El saldo contable en algunas no, es muy malo en muchas de ellas, pero los proyectos de inversión de las empresas públicas deberían ser tratados en torno a su relación con el futuro, a su relación con la inversión en la órbita específica de cada una de las empresas públicas. Uno no puede tener que tomar la decisión de hacer algo más caro y con más tiempo porque no afecta a las cuentas fiscales respecto a hacerlo más corto y con menos monto porque entran las cuentas fiscales. Eso es un problema institucional que el Uruguay en algún momento tiene que incluir en su agenda. Y vinculado a esto nada más... Hablando de lo institucional, mira, pregunta acá un oyente, Adrián, ¿no sería bueno un comité técnico político que tratara temas que son de encargue a largo plazo y que al detectar un problema armara un GACH y a partir del asesoramiento de ese GACH se ejecutaran planes, por ejemplo, en educación, en agua, en seguridad, en ecología, etcétera? Pero Uruguay lo hizo en energía. Eso que está planteando el oyente, antes de que supiéramos que se podían unir la letra G, A, C, H y decir GACH, ya lo había hecho y había logrado resultados realmente muy importantes de largo plazo. En ese mismo momento, y yo me cansé de leer al actual director de OPP en Economía y Mercado diciendo que estábamos sobreinvertidos en eólica. Lo dijo muchas veces. Y que además, obviamente, la interconexión eléctrica, no lo dijo una, dos veces como senador, esto, aquello, lo escribió, está escrito, no hay que, está escrito una y otra vez, y los servicios técnicos decían, uno está sobreinvertido en eólica en buenos años de hidraulicidad, cuando hay mucha lluvia, cuando hay mucha agua en las represas, uno observa y en el corto plazo uno está sobreinvertido. Cuando volvamos a los promedios históricos y tengamos malos años, por ejemplo los últimos 3, donde quien escribía eso es el director de OPP y no tomó las definiciones que se deberían haber tomado, durante estos últimos, justamente la sobreinversión pasó a ser uno de los principales activos que rentabilizó no solo la inversión, sino que garantizó los niveles de servicio que teníamos, además de que se rentabilizaron con las exportaciones extraordinarias que tuvimos a Brasil, que en algún año llegó a ser de un punto del producto, digamos, o sea, mucho más de lo que costó. El principal exportador de este país durante algún año, la principal empresa exportadora de este año, durante un año, de los últimos 3, creo que fue en 2021, fue UTE, la empresa que más exportó del Uruguay. Pero bueno, aparecen planteos de un lado y del otro, ¿no? Porque también se recuerda lo que pasó con lo que hoy es el proyecto Neptuno, el de una planta potabilizadora sobre costas del Río de la Plata en San José, que comenzó a analizarse en el gobierno de Jorge Valle. Se disparó el proceso en torno a esa dirección en el gobierno de Jorge Valle, y cuando asumió el gobierno Vázquez archivó ese proceso, y en los 15 años que hubo de gobierno Frente Amplitas, en definitiva, en esta materia, la del agua para la zona metropolitana, no hubo inversión. Perdóname, esta es la discusión innecesaria. Había un proyecto para hacer, el Ministerio de Economía pide prórroga a la CAF, y no se hace. Olvídate, todos pierden tiempo, pero el Ministerio de Economía le pide prórroga, no es que lo archiva. Dice, no, por las dudas lo tengo, y le sigue pidiendo prórroga. Y para mí lo peor que tiene esto
es que nadie paga el plato roto. O sea, en cualquier lugar del mundo, el que dirige la empresa de agua y está pasando lo que está pasando, le piden la renuncia. En cualquier lugar del mundo, sea público, sea privado, no se puede. O sea, el que se equivoca se tiene que ir. Para eso están. Si no, vamos a seguir cada uno defendiendo en aras de la política que no hay agua. O sea, ¿cuánto vamos a demorar en el caso del agua hasta encontrar una solución para que a la gente le cueste menos el agua? Porque si esto dura 1 mes y medio más, el costo sobre la gente es muy alto. ¿Ustedes saben que el agua paga IMESI? ¿Cuál es el lujo por el cual el agua tiene que pagar IMESI? El agua embotellada, el agua sin gas. Entonces digo, y vamos a seguir tironeando hasta tomar una decisión. El que se equivoca, lamento, hasta luego, muchas gracias por los servicios. Pero nunca pasó, porque el que se equivocó con la fibra no pasó, el que se equivocó, o sea, y eso es un error. Bueno, pasó con el funcionario que le dijo que no a Pfizer. Pero no sea mala, con todo el respeto del alma, ¿ustedes creen que el no a Pfizer se lo dijo un funcionario? Por otro lado, yo me acuerdo una frase que solía usar. A ver qué decías, Diego. Perdón, Diego. No, cortito, a ver, creo que mirando en perspectiva y con esta cuestión de riesgo, si hablamos del tema de la pandemia no podemos considerar solo la cuestión puntual de las vacunas. Creo que cuando el gobierno asumió, el protocolo que le había dejado el gobierno anterior por el tema COVID era una carilla. No existía. Y habíamos donado insumos médicos a China. Otra vez estamos buscando. Yo no estoy tratando de discutir política, estoy discutiendo. Pero Miguel, un señor. Pero un señor le dice Miguel, que no, y aceptamos que un señor de tercera línea diga que no, y lo echamos. Pero el directorio de OCE lo dejamos como está. Por eso estoy, a mí me cansan estas conversaciones de antes y por eso yo ni hablé de Antel Arena, ni Neptuno, ya ni entré en eso. Pero digo, si vamos a hablar del tema salud y cómo no nos preparamos por una cuestión de riesgo, de asumir los riesgos, pero nadie dijo. Miremos también. En lo inmediato somos muy buenos, en lo inmediato somos muy buenos, por eso ganamos muchos campeonatos. Vuelvo a Mariela porque en realidad le pedimos una interrupción a ella. Dale, ahora sí. No, pero en realidad íbamos a hablar juntos con Diego. No, yo me acordaba una frase que solía usar Hugo Batalla que me encantaba, que decía: vivimos, como autocrítica, ¿no? Vivimos atendiendo lo urgente y no tenemos nunca tiempo para lo importante. Y yo creo que sí, que hay un poco bastante de esa cultura en Uruguay. Lo que yo le agregaría hoy día, 2023, es que estamos totalmente enfermos de partidismo. Es decir, los análisis partidistas, como dicen los españoles, o de corte partidario, nos impiden analizar los temas con seriedad. Y eso, la verdad, es agotador. Me parece que Diego decía, estoy cansado. Sí, yo también la verdad estoy harta de eso, y sobre todo estoy harta de la cuestión de que el otro lo hizo peor. Creo que ya lo he dicho acá, disculpen si me repito, pero me parece que el análisis de cuánto peor lo hiciste vos para que yo quedara un poquito mejor es el análisis que nos lleva directo a la peor de las mediocridades, o sea, a la peor versión del uruguayo. Y eso me parece que en tiempos de crisis es cuando uno debería poder revisarse como país, revisar la cultura y cambiarla. Yo sigo apostando mucho a este país, pero bueno, tenemos algunos defectos que son bastante agotadores. Yo, para hacer alguna puntualización más vinculada al riesgo, que había dicho la primera intervención, había hablado más de los temas de largo plazo, y saliéndonos un poco de la coyuntura, es bastante traicionero el riesgo. Uno mira y dice, los 15 años de gobierno del Frente Amplio, para ir a la discusión, a lo que aparece ahí, si el Antel Arena, si los pilotes, y no sé cuánto. ¿Cuántos miles de millones de dólares invertidos? ¿En cuántos planes? Muchas decisiones, entre ellos el cambio absoluto de la matriz energética que hablamos, más que recontrapagado. El Ceibal. O sea, estamos hablando inversiones importantes. ¿Cuál es la tasa de riesgo de fracaso de los grandes proyectos de inversión que manejan cualquier empresa?
Y uno, ¿qué le va a pedir también a los gobiernos? Y bueno, hay un porcentaje, no quiero ser condescendiente, también le pasó a otros gobiernos. Valle apostó por la interconexión con gas, con Argentina, el gasoducto que nunca pasó una gota de gas. Hubo otros gobiernos que tomaron malas decisiones, o de la cartera de proyectos pero el riesgo, si no encontramos la forma también de apuntalar una agenda de inversiones donde digamos, las dos cosas sean contempladas. Obviamente los responsables tienen que pagar el precio de los malos proyectos, pero el riesgo, el concepto del riesgo implica también que va a haber malos proyectos en inversión pública y van a fallar. Y si no lo hacemos, si no hacemos ninguno, no vamos a fallar en nada. Ese punto está bueno, ¿no? Ese punto está bueno porque, claro, podemos concentrarnos nada más que en lo que no se hace en materia de riesgo, y creo que tenemos una larga historia en Uruguay. Pero también está lo que se hace, o sea, cuando se decide encarar un riesgo, se invierte y capaz que se invierte de manera equivocada. ¿Cómo se considera esa otra parte? Pero es parte de la vida, ese es el problema. Acá el miedo al fracaso o el miedo a la crítica hace que te inmovilice, es parte de la vida equivocarse, es parte de la vida de los estados. Yo cuando en la discusión de la regasificadora, tengo un hijo experto en energía y él me decía, ¿vos no te haces idea de los fracasos que tienen las compañías energéticas mundiales de inversiones equivocadas? Hay que aceptarlo. Ahora, no puede ser el 80% de tu inversión, pero tiene que estar dentro de un manejo y puede fallar. Y está bien que a veces falle. Y va a costar plata, sí, claro. Y hay cosas que están mal diseñadas, pero es preferible arriesgar y tener éxito que quedarte atrás. Lo que no me acuerdo es quién renunció, a quién se fue para casa a causa del fracaso de la regasificadora. Pero es que mi crítica no es digo es para genérica. Que quede claro que es un tema cultural nacional. También, no es pero un tema tiene que ver con partidario. las personalidades, ¿está? O sea, yo siempre cito, yo conozco a muchos de los actual expresidentes de Uruguay y estoy seguro que la idea del Plan Ceibal no me la llevaba nadie salvo Tabaré. ¿Por qué? Porque él manejaba riesgo por ser oncólogo. Él si hay alguien que manejaba riesgo era Tabaré. Se lo hubiera llevado al Pepe, me hubiera dicho que no, para no entrar en otro, porque era tan chiflado el tema, pero hay que tener una visión, estar educado a que el fracaso es parte de igual es otro tema, el del Plan Ceibal, que está fuera de discusión. No, ahora está fuera de discusión, pero digo, que durante años me dijeron cuánta plata gastó el Plan Ceibal. Sabe construir conceptos. Y la probabilidad de éxito baja era baja, posible. Estamos hablando de diciembre de 2006. Yo recuerdo los maestros subidos a las cuchillas con ese tema. Respetemos los maestros en marzo del 2008, vayan a la fuente. La FUM en marzo del 2008 salió a favor del Plan Ceibal. Esta historia de que los maestros estaban en contra, no, pero vayan a la fuente, vean que eso no se podía. Bueno, vamos a no enfrascarnos en casos particulares. Diego, a ver, vamos a ir contigo casi sobre el final. ¿Te faltaba algo? No, simplemente yo creo que hay una línea de continuidad en todo. Digo, me parece que no hay una cultura política en Uruguay que ayude a esta cuestión de la mirada a largo plazo y del riesgo, y eso también está asociado con una cosa que veníamos hablando recién de nadie rinde cuentas en este país. Más allá de los partidos políticos, la rendición de cuentas, el hacerse responsable y rendir cuentas por mi accionar político y por si despilfarré, no despilfarré, si gasté, si no gasté, eso no es muy común en el sistema político. Concuerdo completamente con eso. Es parte de la realidad y de la vida asumir riesgos en la gestión pública. El problema es que no nos perdonamos los fracasos, nos matamos políticamente, entonces eso lleva al inmovilismo. Nadie quiere asumir un riesgo porque todo el mundo está mirando la próxima elección, que puede ser el año que viene, dentro de 3 años. Entonces, para mí hay una cuestión de cultura política de fondo y los partidos políticos lo tienen que trabajar muchísimo esto en su formación política y en la renovación de sus cuadros para adelante. Muy interesante. No hay innovación si no hay riesgo. Sí.